Volumen 11, febrero 14 de 1912. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho: dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir, y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir, y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello tú le quitas este tesoro? Y Jesús: hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas, sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mando el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra. Y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, y el rezar, el orar, el comer, el dormir, en suma todo, porque el todo está en si las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualquiera que sean las cosas tengan un solo valor, permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito. Pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar. Pero cuando con el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. Pero al llegarle la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta, como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces se encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración y así de todo lo demás. Según lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don. Mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave. Mientras al principio estaba en peligro de que me lo robaran. En mi voluntad todas las cosas se dan la mano entre ellas, todas se asemejan,
Todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice: he hecho mi parte en la voluntad de Dios, haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiera me pondré de nuevo a orar. El fervor dice a la frialdad: tú serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero.